hacer la presentación. Presentar ahora una ventana. Compartir. Bueno, ¿ven la pantalla, la presentación en PowerPoint? No, profe, no se ve. Bueno, empezamos mal entonces. Porque no se ve si lo estoy compartiendo. A ver. Se ve su pantalla, pero no el PowerPoint. Sí, sí, entiendo lo que me dices. Sí. Bueno, vamos a hacer otra presentación. Está presentando, vamos a detener la presentación. Presentar ahora. Bueno, ¿ahora la ven? Sí, ahora sí. Bueno, a partir de ahora yo voy a presentar en pantalla completa, por lo tanto no voy a poder ver los chats. De manera que si hay alguna pregunta, háganlo en forma, abran el micrófono para poderlos escuchar. Bueno, como lo habíamos planteado la vez pasada, empezamos con las ventilaciones de ambientes. En este capítulo vamos a ver las ventilaciones de ambiente y ventilaciones de artefactos y sus particularidades en cada uno de los casos. Como habíamos señalado, vamos un poquito rápido porque esta parte ya la habíamos visto. Las ventilaciones de ambiente son rejillas o conductos que se deben practicar en un ambiente en donde se instalan artefactos de cámara abierta a los efectos de ventilar en forma superior ese ambiente y evacuar el aire contaminado, es decir, el aire viciado por los gases de combustión, ventilarlos al exterior. La altura donde se debe practicar las rejillas de ventilación es de altura superior al 1,80 m, es decir, prácticamente sobre niveles de dintel. Esto, ¿a qué se debe? Algunas cuestiones de polémicas y contradicciones. Normalmente un ambiente tiene 2,40 m como mínimo de altura. Entonces, ¿dónde se debe ubicar la ventilación? El reglamento dice arriba de 1,80 m. Algunos, con un criterio que en ninguna parte del reglamento lo dice, debe estar ubicado en el tercio superior. Si bien es cierto que es conveniente la ubicación de las rejillas de ventilación en el tercio superior del ambiente, en ninguna parte del reglamento dice tal cosa. De manera que sí es recomendable que la ventilación esté ubicada lo más alta posible. ¿Para qué? Para que ese ambiente pueda, vamos a darle entrada a un compañero, de manera que pueda darle la ventilación o el barrido de los gases contaminados de todo el ambiente. ¿Y se podría ventilar por conducto? Sí, se puede ventilar por conducto. La ventilación superior. Y esa ventilación tiene que ser directa al exterior. O sea, hago esta aclaración porque el reglamento prescribe o permite que la ventilación inferior se puede hacer a través de otros ambientes, pero no la superior. La superior siempre tiene que ser directa al exterior, no a través de otros ambientes. Entonces, donde el reglamento dice altura mínima 1,80 m, sí, esa es la mínima, pero cuanto más alta se instale, mejor. Es decir, si yo tengo un ambiente que tiene una doble altura, por ejemplo un loft, que tiene 6 metros de altura, si yo le instalo la rejilla de ventilación a 1,80 m, la parte superior de ese ambiente, por ejemplo en el entrenivel superior, y va a acumular
aire viciado que puede llegar a ser tóxico. Lamentablemente el reglamento no lo prescribe, pero sí es recomendable ventilar en la parte más alta. O sea, lo que algunos señalan con un criterio que no figura en la normativa en el tercio superior. Como les decía, tiene que ser directa al exterior. ¿Qué quiero decir con directa al exterior? Lo recalco y lo repito. No puede ser a través de otro ambiente. Y las secciones, o sea, el tamaño en definitiva de las rejillas, iba a ser proporcional a los artefactos instalados, es decir, a la potencia térmica del artefacto. O sea, por eso dice allí, depende del o los artefactos ubicados en ese ambiente. Tiene que aplicarse la NAC 215, que es una NAC o una normativa no dictada por Gas del Estado. Esto fue una normativa que se dictó a posterior de Gas del Estado. Esto lo dictó el Enargas, en donde, bueno, entre otras cosas señala unas rejillas que para instalarse deben cumplir la certificado de aptitud, o sea, estar aprobadas con un certificado y un número de matrícula. Ese número de matrícula tiene una validez porque permanentemente la tienen que estar renovando los fabricantes. O sea, no puede un instalador, una persona, por más bien que haga o fabrique una rejilla, instalarla para su funcionamiento. Tienen que ser las rejillas debidamente aprobadas. Los calefactores a rayos infrarrojos siempre se consideran en forma individual, es decir, que se van a tomar la sección correspondiente a cada artefacto para realizar las ventilaciones correspondientes. Estas rejillas de ventilación superior constituyen a la salida del aire viciado. En cuanto a la sección de cada una de ellas, son las siguientes. Estas tablas que yo les estoy mostrando acá son una copia fiel de las disposiciones normativas. Esto es lo que dice propiamente el reglamento en el capítulo 7. Entonces, cuando yo instale cocinas, cuando yo tenga ambientes en donde se instalen cocinas destinados o artefactos de cocina destinados a la cocción de alimentos, establece que se deben instalar 100 centímetros cuadrados de sección como mínimo para ese tipo de ambiente. Ahora, cuando esas cocinas contienen otros artefactos no conectados a conductos de ventilación, a excepción de los infrarrojos de los calefactores, se deben instalar 150 centímetros cuadrados. ¿Qué otro artefacto pueden ser? ¿Qué sé yo? Puede ser una freidora, una carlitera. Pero acá quiero hacer una aclaración. Estos artefactos que estoy señalando como artefactos, otros artefactos no conectados a conductos, tienen que ser para uso doméstico. Es decir, hay una disposición normativa que no figura en la NAC 200, pero sí se los aclaro, que son artefactos para uso gastronómico que tienen en la plaqueta de aprobación una leyenda que dice artefacto aprobado solo para uso gastronómico o uso comercial. Cuidado con esos artefactos porque allí hay usuarios o personas que dicen, bueno, yo me voy a comprar una cocina de tipo industrial porque me gusta cocinar de otra manera, más allá de la parte doméstica. Bueno, esos artefactos que se aprueban para uso gastronómico, para un restaurante, no están permitidos para uso doméstico. Esas son cuestiones que los tienen que tener presentes porque no se los van a aprobar, o si se lo aprueban están mal aprobados. Hay una leyenda específica del artefacto que dice que no se permite el uso
en instalaciones domésticas. Bueno, en otros ambientes, un solo artefacto sin conducto de ventilación, menos del tipo infrarrojo. Bueno, ¿qué puede ser? Bueno, Profe, sí. una consulta. ¿Cuáles serían esos artefactos que no están permitidos para uso doméstico? ¿Alguno? Como bien les señalaba recién, los artefactos para uso gastronómico. Una freidora, por ejemplo, un horno pisero, una carlitera. Esos artefactos están fabricados específicamente para uso gastronómico, para un restaurante, para un bar, no para uso doméstico. ¿Y cuál es el motivo? Fundamentalmente el motivo está dado de que los artefactos para ese tipo de uso no son artefactos homologados, son artefactos que se deben aprobar in situ y tienen algunas particularidades de uso, fundamentalmente en cuanto a potencia térmica y en cuanto a sistema de seguridad. Ese es uno de los motivos por los cuales el reglamento los prohíbe. ¿Está claro lo que le estoy diciendo? Bien, gracias. Bien, en otros ambientes, como conjuntos de artefactos sin conducto de ventilación, a excepción de los del tipo infrarrojo. Los del tipo infrarrojo tienen un tratamiento específico. El aire las rejillas de ventilación para reposición de aire, normalmente que se instalan en la parte inferior, su uso es para alimentación del aire, de combustión. Bueno, eso es lo que se prevé, eso es lo que reglamentariamente se establece, que la inferior debe ser la que repone aire y la superior para la salida de gases. Pero en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Y depende de las condiciones ambientales. Si sopla viento en un sentido, sopla viento en otro, el aire o los gases se mueven por una diferencia de presión. Entonces, no es tan marcadamente como lo señalan las normativas, que la inferior es para reponer el aire de la combustión y la superior para evacuar el aire de la combustión. En muchos casos funciona exactamente al revés y va a depender fundamentalmente de la presión de viento. Si yo tengo una rejilla de ventilación ubicada, una rejilla de ventilación superior ubicada frente al viento, o sea, a barlovento, y la inferior ubicada en la pared posterior, es decir, en contra del viento, o sea, a sotavento, no sé si me siguen en la explicación, las rejillas de ventilación van a funcionar exactamente al revés de como dice la reglamentación, es decir, va a entrar aire por la superior y va a salir aire por la inferior. Pero esto no es una cuestión de que a mí se me ocurre. Esto es así porque está influenciado por la presión de viento. Eso depende de la ubicación de las rejillas en relación a la dirección de viento. El reglamento prescribe que la superior es para salida del aire viciado del ambiente y la inferior es para reponer el aire. Pero no siempre es así. Las cosas no funcionan como muchas veces uno tiene la intención. Entonces, Profe, sí, una consulta. La rejilla de ventilación superior, entonces, ¿puede ventilar con conducto al exterior? sí. ¿Y ese conducto tiene que tener una dimensión máxima o puede ventilar a terraza, Esa por es ejemplo? le corrijo, una sección mínima que está en función de lo que de las potencias térmicas de los artefactos instalados en ese ambiente, que algunas ya las hemos visto y ya vamos a darle una tabla resumen en función de esos artefactos. O Sí, la sea, sección, o sea, sí. eso sí lo había entendido, pero la longitud del conducto, No, la ¿puede ventilar, longitud, por ejemplo, a terraza una bueno. rejilla de ventilación? Bueno, ahí hay una cuestión y eso a mí me interesa formar criterio, más allá de que algunos inspectores, algunas distribuidoras cuestionen lo que yo les voy a decir.
El sistema de ventilación, y esto es una cuestión que lo podemos demostrar científicamente, la posibilidad de evacuar gases, o sea, lo que en definitiva se denomina tiro de la chimenea o del conducto, está dado, entre otras cosas, por la altura de ese conducto. Es decir, si usted tiene un ambiente a ventilar que está en la planta baja y instala un conducto de 2 metros de altura, va a tener mucho menos posibilidades de ventilar que si es un conducto que tiene 10 metros de altura. ¿Por qué? Bueno, porque la presión en altura va disminuyendo conforme a la altura. Entonces, la circulación de los gases es función de la presión. Algunos inspectores, algunas distribuidoras tienen como criterio decir, no, tiene un desarrollo muy largo, no ventila. No, señor, todo lo contrario. Cuanto más alto sea el conducto, mayor tiro tiene. Eso lo podemos demostrar y está en cualquier libro de tratado de dinámica de fluidos. Esto se lo remarco porque esto es así. El reglamento prescribe fundamentalmente de ventilar con una rejilla de ventilación en la parte superior del ambiente. Punto. ¿Ventila mejor por conducto? Sí, ventila mejor por conducto. Ahora, ¿cómo ventilar por conducto? El conducto que yo voy a instalar, sea de la geometría que sea, es decir, circular, cuadrado, rectangular, etc., debe tener la sección mínima que establece la normativa en relación a la potencia térmica del artefacto, en donde el conducto se inicia en una rejilla de ventilación y remata o culmina o termina en la parte más alta del edificio, preferentemente con un sombrerete, no con una rejilla. ¿Y por qué no con una rejilla? Porque si esa rejilla yo le instalo frente o post viento, o sea, a barlovento o a sotavento, voy a tener succión o compresión, o sea, el conducto va a aspirar o va a soplar, según cómo sean las condiciones atmosféricas a las que esté sometida. No sé si queda claro este concepto. Lo ideal sería que esto yo lo explicara en un pizarrón en una clase presencial. Pero bueno, yo no, las clases que yo he planteado acá en este PowerPoint no están supeditadas a las preguntas que ustedes me hacen. Por eso es que quedo un poco desarmado en relación a la explicación. Trato de darlo de la manera más gráfica posible. Pero la situación es esa. No sé si queda claro. A ver. Sí, profe, yo al menos me quedó claro. Bien. No sé si hay alguna duda al respecto, porque esta es una cuestión bastante delicada, porque hay bastantes enfrentamientos por criterios, por supuesto que a mi punto de vista, equivocados de algunos inspectores y o de algunas distribuidoras. Evidentemente, según las condiciones de viento, van a cambiar las cuestiones de ventilación. Por supuesto, el reglamento nosotros, yo insisto, lo tenemos que cumplir a rajatabla, aunque sea obsoleto, anticuado, contradictorio, que tenga todos los defectos que tenga. El reglamento hay que cumplirlo. Pero tenemos que hacer las salvedades del caso. Entre otras, las alturas de las rejillas, que ya vamos a ver que una de las cosas la hemos planteado, la altura mínima de 1,80 m. Bueno, cuanto más alta esté la ventilación superior, mejor. Bien, entonces... Una consulta. Sí. Al momento de aprobar los expedientes, el estado de estas instalaciones, ¿cómo se dice? Los inspectores verifican el tema de donde está instalado la salida de las ventilaciones y todo eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, hay una prueba documental, que es el plano, y luego viene la verificación del inspector. ¿Por qué es tan importante la prueba documental? Yo les voy a plantear una anécdota, una situación que se ha presentado acá en la ciudad de Córdoba, en el caso de un siniestro con
muerte, con la persona muerta, en donde, bueno, cómo se plantea la circunstancia. En un ambiente, concretamente un living, había instalado un calefactor de cámara abierta. Por razones de espacio, las rejillas de ventilación se instalaron en las aberturas. O sea, una situación que en algún momento se permitía y hoy también se permite, siempre y cuando la Gerencia de Control de Calidad de las distribuidoras lo apruebe. Entonces, en el plano quedó documentado la presencia de las rejillas de ventilación en la abertura, en una puerta-ventana, concretamente en este caso era de aluminio. ¿Cómo se desarrollaron las circunstancias? Bueno, una estudiante de acá de la Universidad Nacional de Córdoba, le tocan las vacaciones de julio, entonces, ¿qué hace? En lugar de cerrar la llave de paso del artefacto, cierra el robinete, o sea, apaga el calefactor. Y se va a su pueblo, 15 días, no sé el tiempo que estuvo. El asunto es que cuando vuelve, en todos esos días, había una pequeña pérdida en la conexión, en el flexible de conexión del artefacto, que inundó el ambiente de gas. Cuando esta persona, esta chica, abre la puerta del departamento, enciende la luz y bueno, produce una explosión donde no sé si muere por quemaduras o no sé con el motivo del fallecimiento. Lo cierto es que en la explosión vuela o se desprende la puerta-ventana donde estaban contenidas las rejillas de ventilación. Obviamente, como en toda situación de siniestro, se realiza un peritaje, es decir, va un técnico, un ingeniero, un arquitecto, a hacer las evaluaciones conforme a los cuestionarios que le dicta el juez o el fiscal interviniente en la causa. ¿Cuál es el cuestionario que le realiza el fiscal? Le dicen, bueno, evalúe o determine si las condiciones del departamento cumplían las condiciones reglamentarias. ¿Qué hace el perito? Releva que no hay rejillas de ventilación. ¿Por qué? Porque las rejillas de ventilación volaron con la abertura. Entonces, ¿qué pasó? ¿La sacaron a las rejillas? ¿Fue la causa del siniestro? No, no fue la causa del siniestro. Pero se hubiese visto muy mal involucrado el instalador y el inspector que habilitó la instalación si no hubiese existido la prueba documental, que es el plano, que decía que la rejilla de ventilación estaba incorporada en la abertura. De esa manera, lo que les quiero decir como conclusión de todo esto, que la prueba documental del plano constituye una prueba de gran valor en esta situación porque le permite deslindar contundentemente las responsabilidades. Ahora bien, atando cabos de todo esto, ¿la causa del siniestro fue la falta de rejilla de ventilación? No, para nada. ¿Lo hubiese tenido o no lo hubiese tenido? El siniestro se hubiera dado lo mismo. Pero ¿qué pasa? El pedido del fiscal es, el cuestionario que le da el fiscal al perito, es determinar si la instalación cumplía las condiciones reglamentarias. Eso es para que vean ustedes la importancia que tiene la documentación obrante en cada uno de los casos. Y en este caso, las inspecciones son diferentes si es para uso doméstico que para uso comercial. La calidad de la inspección es la misma, la calidad de la inspección, pero los criterios son diferentes. ¿Por qué? Porque hay normativas de aplicación diferentes.
Que tarda el expediente para un caso y para el otro también es diferente. No, la demora de la inspección es la misma. Y posiblemente hasta sea el mismo inspector y hasta también sea el mismo instalador. Pero en un caso rige una normativa y en otro caso rige otra. Por eso les decía, en una instalación doméstica solamente son válidos los artefactos domésticos. No están permitidos los artefactos de uso comercial o de uso industrial. Y si ustedes tienen que hacer una instalación industrial, va la aplicación de la NAC 201, no de la NAC 200. Esas son cuestiones que tienen que saber diferenciar. En cuanto a la celeridad, a la calidad de la inspección, es lo mismo. Las demoras y todo lo demás, el proceso de aprobación y todo lo demás es lo mismo. No cambian las cosas. Yo simplemente les quiero hacer notar cuáles son las cuestiones que hay que tener presentes para no quedar comprometido o afectado por una situación de este tipo, un siniestro. ¿Está claro? Bueno, seguimos. ¿Sí? Seguimos. Entonces, las aberturas en la parte inferior del ambiente son para reponer aire para la combustión. Artefactos no conectados a conducto de evacuación. Y también, que por supuesto son artefactos de cámara abierta. Puede ser directa desde el exterior a través de otros ambientes, como se lo señalé, o sea, no necesariamente tiene que tomar aire desde el exterior del ambiente donde está instalado, puede hacerlo a través de otro o de otros ambientes. Particularmente no lo recomiendo. ¿Por qué? Y bueno, porque cuanto más extensa o mayor cantidad de comunicación con otros ambientes voy a tener para lograr la reposición de aire, mayor dificultad de reponer el aire de combustión voy a tener. Y las secciones dependen, como en el caso de la superior, del o los artefactos instalados en el ambiente. Bueno, ¿y a dónde se instalan? A no más de 30 centímetros de nivel de piso. Bueno, eso lo dice el reglamento. Y bueno, y eso hay que cumplirlo, eso no hay vuelta de hoja. Pero hay una cuestión. Hay ambientes donde, bueno, lo señalamos la vez pasada, que están bajo nivel de piso, o lugares geográficos que están en zonas de alta precipitación nívea, donde hay acumulación de nieve. Entonces yo coloco la rejilla de ventilación a esta altura. ¿Y qué pasa cuando hay acumulación de nieve? Y se me mete el agua adentro, porque obviamente la nieve se derrite y se mete dentro de la rejilla. ¿Y qué pasa? Y generalmente lo que terminan haciendo es anulándola. Y está mal, pero también hay una situación de falta de funcionalidad. Yo no digo que no la coloquen a la rejilla, ni que la tapen, ni que la anulen, ni nada de eso. Simplemente estoy haciendo un comentario de las deficiencias de la normativa. Lo mismo que la ubicación de las rejillas en un piso alto de un edificio enfrentado al viento, realmente enfría el ambiente y lo torna molesto. ¿Qué hace la gente? Y bueno, termina haciendo lo que no se debe, tapándola. ¿Está bien? No está bien. Yo simplemente señalo lo que ocurre. Entonces, el tema de las ubicaciones de las rejillas de ventilación, que el reglamento la prescribe y que hay que cumplirla, a los efectos prácticos muchas veces no se cumple. Bien, esta abertura de alimentación... Profe, una consulta. Sí. ¿La rejilla inferior puede ir atrás de una cocina? Bueno, eso es una pregunta, ya lo voy a mostrar con algunos ejemplos erróneos o de soluciones equivocadas. Este es un tema que se ha planteado mucho en las distribuidoras. ¿Puede ir atrás de una rejilla? ¿Puede ir al costado de una rejilla, de una cocina? Y todo depende. Esto le doy una respuesta según mi criterio. Ahora después vamos a ver qué otro criterio adopta la distribuidora.
Si la rejilla tiene la separación con el artefacto lo suficiente como para que la rejilla reponga el aire en el ambiente, estaría bien. ¿Y cuánto es esa separación? Y bueno, ahí está la discusión. Algunos me podrán decir, no, necesito 1 metro. Y otros me van a decir, no, con 5 centímetros sería suficiente, cosa que estoy de acuerdo. Entonces, con el mismo criterio, ¿se podría instalar, como usted bien hace la pregunta, ¿se puede instalar detrás de una cocina? Bueno, si esa cocina está ajustada lateralmente a un mueble y la cocina, porque hay distintos modelos de cocina, tienen un respaldo que llega hasta la pared que termina obstruyendo la rejilla, y yo le diría que está mal ubicada. Ahora bien, hay otros criterios que dicen, no, yo estoy reponiendo el aire para la combustión de la cocina, sería suficiente poniéndola detrás. Sí, se pone el aire de combustión del horno y de las hornallas y del ambiente en sí. Bueno, esta cuestión, en rigor de verdad, ¿qué dice el reglamento? El reglamento dice que debe estar libre de obstrucción. Es más, hay inspectores, que por supuesto yo no comparto su criterio, pero que hay instaladores que instalan la rejilla en el rebatimiento de una puerta de ingreso. A ver, no sé si soy claro. Yo tengo una puerta de entrada a un living y coloco la rejilla de ventilación en un muro que está formando un ángulo de 90 grados con la puerta. Cuando yo abro la puerta, tapo la rejilla. ¿Estaría bien ubicada la rejilla? Por supuesto, esa rejilla está dando el exterior. Yo considero de que sí, que está bien ubicada. Ahora, algún inspector dice, no, abre la puerta y tapa la rejilla. Sí, pero cuando abre la puerta, entra aire del exterior. De manera que, para mí, no tiene fundamento el no permitir la instalación de la rejilla en un muro que está formando un ángulo de 90 grados con la puerta. No sé si soy claro con la explicación o con el planteo, pero hay inspectores que hacen ese rechazo, para mí totalmente infundado. No sé si quedó claro con esa respuesta en relación a lo que me había preguntado de si se puede instalar una rejilla en la parte posterior de la cocina. Sí, Profe, muy bien. ¿Cómo? profe, ¿se puede instalar una rejilla sobre la puerta? O sea, en la puerta. Bueno, esa es otra situación que muchas veces se recurre a esas soluciones porque no hay otra. O sea, a nadie se le va a ocurrir cortar el tablero de una puerta para instalar una rejilla. ¿Y por qué lo hacen? Y porque no hay otra solución. Y bueno, si no hay otra solución, ¿está cumpliendo con la reposición de aire? Yo entiendo de que sí. ¿Que es una mala solución? Sí, es una mala solución. Pero que está cumpliendo las condiciones reglamentarias, también lo está cumpliendo. De manera que no tendría inconvenientes. Esto es una cuestión de criterio. La normativa en ese sentido no da especificaciones concretas si está permitido o no instalarlo en una puerta. No dice que sí, ni dice que no. Queda a criterio del inspector y del auditor en el caso que fuera necesario. Yo le estoy dando mi apreciación. ¿Voy a instalar una rejilla en una abertura? Por supuesto, a no más de 30 centímetros del piso, que dé al exterior, que cumpla con la sección reglamentaria, etcétera, etcétera. Eso no hay duda. Ahora bien, no tengo otro lugar, lo instalo en la puerta. ¿Está bien o está mal? Yo como inspector voy, ¿lo apruebo? Sí, yo particularmente lo apruebo. ¿Por qué lo apruebo? Porque estoy cumpliendo con las condiciones de reposición de aire, que eso es justamente el espíritu de la normativa. ¿Para qué instalo la rejilla yo? Para reponer el aire de combustión en el ambiente. Entonces, para mi punto de vista,
lo cumple. Por supuesto, yo respeto si hay algún otro criterio, pero tiene que estar debidamente fundado. No rechazar o negarse a una aprobación porque no le gustó cómo quedó, porque está feo. Acá las razones estéticas no existen. ¿Cumple o no cumple con la condición que fundamenta la normativa? Ese es el espíritu que se debe mantener, o por lo menos ese es mi criterio. No sé si queda respondido. Sí, sí, profe, muchas gracias. Bien. Ahora, ¿cómo ubicar las rejillas? Cuando yo tengo una cocina con horno y 3 o más quemadores de hornalla considerados aisladamente, se considera 100 centímetros cuadrados por cada uno de esos artefactos. Es decir, que si yo tengo 2 cocinas, debería tener que poner 2 rejillas de 100 o una de 200. Para otro tipo de artefactos, excepto los del tipo infrarrojo, se le suman 50 centímetros cuadrados por cada uno de esos artefactos. Esto es lo que dice exactamente una transcripción textual de la normativa. Para artefactos de tiro natural hasta 10.000 kilocalorías, y aquí hay una cuestión que ya vamos a ver que se contradice la normativa, hasta 10.000 kilocalorías establece 50 centímetros cuadrados. ¿Por qué digo que se contradice la normativa en esto? Porque si ustedes instalan en una cocina y un calefón, cuando hablo de cocina me refiero al ambiente, cocina, puedo instalar en ese ambiente cocina, una cocina de cocinar y un calefón, según estrictamente lo que dice esta normativa, no me alcanzaría con poner 100 centímetros cuadrados, sino que necesitaría más todavía, porque dice hasta 10.000 y un calefón tiene generalmente más de 10.000, 18.000, 20.000 kilocalorías. Sin embargo, la normativa prescribe que en una cocina, en donde está instalado cocina y calefón, es suficiente con una rejilla de ventilación inferior de 100 centímetros cuadrados y una superior de 100 centímetros cuadrados. De manera que por ese aspecto se estaría contradiciendo la normativa en este aspecto. ¿Ven? Acá dice 10.000 kilocalorías. Los calefones tienen más de 10.000 kilocalorías y le pide 50 centímetros cuadrados. Artefactos de tiro natural de más de 10.000 kilocalorías hasta 40.000, 50 centímetros cuadrados más 3 centímetros cuadrados por cada 1.000 por encima de las 10.000 kilocalorías. O sea, esto estaría validando de lo que les estoy diciendo. En una cocina con calefón no podría aprobarla con una sola rejilla inferior de 100 y una superior de 100. Sin embargo, está admitido dentro de la norma esa aprobación. Esto está más bien apuntando cuando yo tengo una cocina instalada en un ambiente cocina y un calefón instalado en otro ambiente, por ejemplo, en un lavadero. Y el conjunto de artefactos de un mismo ambiente no se considera en infrarrojo. La sección está impuesta por el artefacto más exigido. Es decir, normalmente son los 100 centímetros cuadrados de los que hablamos. Yo todo esto le voy a dar un resumen para que quede bien claro todo esto. Y acá viene otro aspecto que se debe sumar a lo que veníamos hablando. O sea, cuando yo instalo, aparte de cocinas y artefactos conectados a conductos, instalo calefactores de cámara abierta, que son normalmente infrarrojos, se deben sumar a los que yo venía actuando de la siguiente manera. Artefactos hasta 3.000 kilocalorías hora, voy a instalar 50 centímetros cuadrados inferior y 75 superior. Esto, como les decía, es aparte de los otros. Es decir, si yo en una cocina, ambiente cocina, tengo una cocina instalada y aparte tengo un calefactor de 3.000 kilocalorías, voy a instalar 100 centímetros cuadrados por la cocina más 50 por el calefactor de 3.000 kilocalorías. ¿Y en la superior qué? Y en la superior voy a instalar 100 por la cocina y 75 por el calefactor, haciendo que voy a necesitar 150 en la inferior y 175 en la superior. No vienen esas rejillas. Voy a tener que poner 200 y 200.
Pero cuidado, que hay otra acotación, que eso ya se lo he señalado anteriormente, que lo tienen que sumar. Este artefacto lo pueden instalar solamente en ambientes que tengan más de 15 metros cúbicos de volumen de ambiente. Y deben cumplir, aparte de todo eso, una relación de la potencia térmica menor a 50 kilocalorías por metro cúbico de ambiente. Es decir, si yo instalo un calefactor de 3.000 kilocalorías hora, quiere decir que ese ambiente tiene que tener, bueno, acá no tengo una calculadora para sacarlo, pero 50 por 3 sería, bueno, no me sale la cuenta. 60 metros cúbicos sería, profe. ¿Cómo dice? 60 metros cúbicos puede ser, o sea, las 3.000 kilocalorías divididas en No, es menos. A ver, deme un segundito que lo calculo. A ver, es decir, si yo tengo 3.000 kilocalorías dividido 50, eso me da 60 metros cúbicos. Claro, lo que me estaba dando. Ah, bien, perfecto, disculpe. O sea, yo necesito 50 kilocalorías por metro cúbico como mínimo. Entonces, cuidado con eso. Si yo a esto 60 dividido 240 igual a esto, denme un segundito, raíz cuadrada de 25, quiere decir, no, acá hay un error, discúlpenme, denme un segundito, Un ambiente de por 5 favor. por 5 sería. 5 por 5 por 240. 60, sí, creo que sí. 60 dividido 2.4 igual, son 25 metros cuadrados. La Claro, raíz, 25. 5 por 5. Exactamente, necesita, cuidado con eso, que es un ambiente grande, Sería un ambiente de 5 por 5 para instalar un artefacto de 3.000 kilocalorías. Esto es muy común, que dicen, bueno, no, es un ambiente grande, le voy a instalar uno de 5.000. No, cuidado, no se lo permite el reglamento. ¿Está claro? Bueno, lo mismo para artefactos más grandes. Y estas secciones se tienen que sumar a las anteriores. Es decir, de 3.000 a 6.000, 75 abajo, 100 arriba. Más lo que le pide la cocina y o el teléfono caldera. Y bueno, para 6.000 y 10.000 kilocalorías, bueno, necesitan ambientes muchísimo más grandes. ¿Está claro hasta acá? ¿Qué pasó? Profe, le hago una consulta. Sí. En el caso de tener una habitación que está conectada, digamos, el comedor y la habitación cocina, en donde en la habitación cocina tenemos el artefacto cocina, un calefón, y en el comedor tendría un calefactor infrarrojo. ¿Las rejillas de ventilación irían solamente de un lado de toda esta habitación o de los dos lados al exterior? Todo depende de cómo estén vinculados. Me dices conectados los ambientes. ¿A qué se refiere conectado? ¿Que hay una abertura que los vincula? No, ni siquiera hay un vano, es como una continuación, es como un ambiente grande. Un monoambiente, ¿no? Claro, como un monoambiente, podría decirse así. Si el ambiente está integrado con una abertura mayor a 2 metros cuadrados, se considera que es todo un solo ambiente. En ese caso se puede ventilar de un solo lado. En el caso contrario, o sea, supongamos que tengamos una cocina, ambiente cocina, en una determinada zona, y un comedor, ambiente comedor, en otra determinada zona. Lo ideal es que la cocina ventile por su lado y el comedor con su calefactor ventile por el otro. Ahora bien, si entre la cocina y el comedor existe una conexión de ambientes
una vinculación de ambiente con una abertura mayor a 2 metros cuadrados. Cuidado que este criterio de los 2 metros cuadrados es un criterio que estableció una distribuidora, concretamente la distribuidora en Ecogas. No está en el reglamento. Esa conexión de los 2 metros cuadrados no está en el reglamento. Si existe una conexión a través de una abertura de más de 2 metros cuadrados, es decir, que tenga una puerta 2 metros de altura y 1 metro de ancho como mínimo, podría ventilar por un solo de esos ambientes, porque se considera que el ambiente cocina y el ambiente comedor es un solo ambiente. No sé si queda claro. Sí, profe, perfecto. Bien. Como les decía anteriormente, estas secciones que les acabo de indicar se deben sumar a las establecidas en las tablas anteriores. Es decir, las tablas que hablábamos recién de artefactos conectados o no a conductos, más las secciones correspondientes a los infrarrojos. Bueno, para resumir todo esto, esta tabla no está en el reglamento, esta se la aportamos nosotros, como para facilitar un poco la interpretación de las secciones de las rejillas de ventilación. ¿De qué se trata esta tabla? Bueno, acá tienen los artefactos o grupos de artefactos, el ambiente, la rejilla de ventilación inferior y la superior. ¿Qué pasa si yo tengo una cocina en donde en esa cocina tengo instalado una cocina artefacto más un calefón o un termotanque? Si yo me atengo estrictamente a lo que les expliqué en el capítulo 7, debería poner 100 centímetros cuadrados por la cocina, más un poco más por el calefón. Sin embargo, está permitido que se instalen 100 y 100. Es decir, con 100 centímetros cuadrados abajo y 100 centímetros cuadrados arriba, sería suficiente. Es decir, una rejilla de 15 por 15. Ah, van a decir ustedes, pero 15 por 15 son 225. No, espérense un poquito. Sí, es cierto, 15 por 15 es 225, si la matemática no me falla. Pero acá lo que se mide en centímetros cuadrados es la sección de las endijas, de las aberturas, el paso efectivo. Una rejilla de 15 por 15 normalmente tiene un paso de 100 centímetros cuadrados. Entonces, para esta combinación de artefactos en el ambiente cocina, se permite 100 centímetros cuadrados abajo y 100 centímetros cuadrados arriba. Ahora, ¿qué pasa si a ese mismo ambiente yo le agrego un calefactor de, qué sé yo, de 3000 calorías? Sería el de la cocina más el calefactor, sería 100 abajo más 100 arriba, más lo que demanda el calefactor. Acá hay un error, a ver, permítanme. Perdón, no dice calefactor, me equivoqué, discúlpenme. Cocina más caldera, menor a 26.667 kilocalorías. Eso es lo que establece la normativa. Es decir, están considerando esta caldera como si fuera un calefón. De hecho, que hay calefones con esta potencia térmica. Un calefón es grande, pero un calefón al fin. Por eso es que le admite 100 centímetros cuadrados abajo y 100 centímetros cuadrados arriba. Pero cuidado, al ser una caldera de 26.000 kilocalorías o de 25.000 kilocalorías, les tendrían que tener un ambiente de 25 metros cúbicos como mínimo. Es decir, el reglamento prescribe que cuando se instalen calderas, el volumen de ambiente está en función de la potencia térmica de la caldera. Ahí hay otra contradicción. ¿Qué diferencia hay entre un calefón y una caldera? En mi más humilde sentido de interpretación de los conceptos, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que por ahí señalan? Sí, que la caldera
aparte de servir para calentar agua sanitaria, sirve para calefacción. Pero desde el punto de vista funcional, operativo, constructivo, etcétera, etcétera, es lo mismo. Sino que hacen la diferencia porque se utiliza también para calefacción. Pero de allí viene el concepto. Caldera hasta 26.677 kilocalorías. Este es un valor que establece la normativa. ¿En base a qué? No sé, porque es un valor que no tiene una razón de ser, no tiene un justificativo. Establece 100 centímetros cuadrados abajo y 100 centímetros cuadrados arriba. Ahora bien, si yo tengo cocina más caldera mayor a 26.667 kilocalorías, es decir, 26.668, voy a instalar 100 centímetros cuadrados más 3 centímetros cuadrados por cada 1000 por encima de las 10.000. Es decir, voy a ir sumando 3 centímetros cuadrados a la rejilla por cada 1000 kilocalorías que supere a las 26.667. ¿Está claro? Va a dar un resultado de una rejilla que será de 200, 300 o los centímetros cuadrados que fuese. Ahora bien, si instalo una cocina más un calefactor, voy a sumar, pongamos que sea de 3.000 kilocalorías, son los 100 centímetros cuadrados lo que les había anticipado. Los 100 centímetros cuadrados de la rejilla más los 50 del calefactor que habíamos visto anteriormente. Estos, ¿ven? Esos se suman acá. Acá tenemos 150 y 175 arriba. Lo mismo si tengo un calefactor de más de 3.000, 175 abajo, 200 arriba. Y así sucesivamente para cada uno de los distintos tipos. Ahora bien, si yo tengo cocina más calefón, más termotanque, y bueno, fíjense, y calefactor hasta 3.000 es solamente 150 y 175. ¿Por qué? Y porque está impuesto por el artefacto de mayor demanda. O sea, que es la misma situación que la que tengo acá arriba. Como verán, son situaciones un tanto más de criterio reglamentario que de cálculo, ¿no? Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas más bien ajustadas a la normativa que a otra cosa. No sé si queda alguna pregunta respecto de esto. Esto, en definitiva, es todo lo que dice la normativa, la reglamentación. Le hemos estado dando algunos criterios y algunas diferencias de opiniones que hay en relación a las interpretaciones. Vamos a pasar, si no hay alguna otra pregunta, a algunos defectos. Profe. Sí. Una pregunta, suponiendo en el último caso que decía ventilación mínima, 200 centímetros cuadrados. Yo en ese caso, suponiendo que tengo el caso, como decía un compañero, de la cocina y el estar comedor, todo junto, comunicado, esa superficie, esa sección de 200, ¿la puedo distribuir, por ejemplo, en dos rejillas? ¿Tiene algún límite de separación? No. ¿O se puede hacer? Si los ambientes están integrados, no. Puede ponerlas todas juntas. Lo ideal es que estén separadas. Uno en un ambiente y otro en otro ambiente. Es decir, si yo instalo la ventilación de la cocina en la cocina y la ventilación del comedor en el comedor. Pero si están los ambientes integrados, es muy probable que esa cocina, desde el punto de vista funcional arquitectónico, no de la instalación de gas, ventile, es decir, tenga una ventana de comunicación con el exterior a través del comedor. Y en esos casos, ¿qué pasa con la cocina? No tengo pared que comunique con el exterior. ¿Qué termino haciendo en esos casos? Y colocando la rejilla de ventilación en la única pared que da al exterior. ¿Cuál es? La del comedor, donde está instalada la ventana. Y bueno, ahí pongo una rejilla para ambos casos, es decir, para los artefactos que tengo instalados en la cocina, más el artefacto calefactor infrarrojo, cámara abierta, que está instalado en el comedor. Quiero aclarar una cosa, si yo ahí tengo un artefacto tiro balanceado en el comedor, eso no suma. Suma solamente los artefactos de cámara abierta. ¿Está claro? Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Seguimos entonces.
Vamos a ver algunos defectos observados, algunos defectos comunes en la instalación de las rejillas. Muchas veces se instala la rejilla cuando estoy haciendo el revoque grueso, porque hay que romper, hacer el agujero. Y bueno, cuando hacen los trabajos de terminación, por ejemplo en este caso, un revestimiento plástico exterior, y bueno, terminan tapando, revocando rejillas, pared y todo junto. En este caso, bueno, más o menos han limpiado las endijas, pero muchas veces las terminan tapando con el mismo revoque. Otro de los casos es una sección de paso insuficiente. Fíjense que en este caso se pueden ver aletas de las rejillas de ventilación que no están comunicadas con el hueco de ventilación, sino que están interceptadas por la misma pared. Esta es una situación irregular y no está permitida. Otra de las cuestiones, si bien allí tiene una serie de inscripciones, las rejillas que dice que está aprobada y todo, cosa que en algún momento lo estuvo, hay rejillas que por una cuestión de decisión del fabricante decidió no renovar la matrícula. Y en esos casos no se lo van a aprobar. Es decir, esta rejilla cumple las condiciones normativas, pero el fabricante por diversos motivos no le renovaron la matrícula o no la renovó él a la matrícula. Y bueno, si ustedes instalan una rejilla que no está actualizada la matrícula, la distribuidora tiene todo el derecho de rechazarla. Bueno, rejillas mal pegadas o mal fijadas, como en este caso al exterior, dura lo que dura un asoleamiento o una retracción del mortero de asiento y terminan desprendiéndose. Como en este otro caso, rejillas que están mal instaladas. Sección insuficiente, como lo volvemos a mostrar en esta imagen. O situaciones que la terminan tapando por los motivos que habíamos hablado, por la incomodidad que significa el estar recibiendo la influencia del viento y de la tierra del exterior. O situaciones que directamente ni siquiera colocaron la rejilla. O casos como colocaron debidamente la rejilla, pero la utilizaron para otros fines. Entonces sacan la rejilla para pasar cableados de telefonía o videocable o lo que fuese. Entonces, como ya el hueco está hecho, bueno, es más fácil utilizar ese hueco para pasar los cables o la instalación de aire acondicionado, como en este caso. Esas situaciones obviamente están prohibidas. Bueno, si no hay ninguna pregunta hasta acá, cambiamos un poquito de tema. Seguimos con el tema de ventilaciones, pero pasamos a la otra parte de ventilaciones, que es la evacuación de los gases de combustión a través de conductos. La ventilación de los artefactos de consumo de gas normalmente se ventilan a través de conductos específicos para tal fin. Estos artefactos pueden ser de cámara abierta o de cámara cerrada, de tiro natural o de tiro forzado, como ya lo señalamos en el capítulo 6, cuando describimos los artefactos. Entonces, los conductos que se instalan para evacuar los gases de combustión de los artefactos de cámara abierta con conductos, que son, por ejemplo, calefactores, calefones, termotanques, se deben instalar conductos que sean fundamentalmente de material incombustible. ¿De qué material? Bueno, normalmente instalamos como material de mayor uso la chapa galvanizada.
El reglamento no prescribe ni el espesor de la protección galvánica ni el espesor de la chapa. Situación que está incompleta desde el punto de vista reglamentario, pero es lo que más se utiliza. ¿Qué chapa? Bueno, como no se especifica, la mayoría utilizan la chapa más delgada posible como para poder fabricar los caños y que sean lo suficientemente manipulables. Y utilizan una chapa que es la BWG30 y los más generosos pueden ser BWG27. Estamos hablando de espesores muy por debajo del milímetro. ¿Solamente chapa galvanizada? No, pueden ser otros materiales. Y puede ser acero inoxidable. Sí, nadie va a hacerlo de acero inoxidable, porque es mucho más caro que la chapa galvanizada. ¿Podría ser chapa de cobre? Sí, puede ser chapa de cobre. Es material incombustible. ¿Podría ser caño cerámico? Sí, también. Nadie lo usa por una cuestión de costo, por una cuestión de peso y por una cuestión de instalación. Pero en definitiva, lo que prescribe el reglamento es material incombustible. Deben ser lisos, estancos, resistentes a la oxidación y corrosión. Por eso estos materiales cumplen con esas prescripciones. En relación a ser lisos, bueno, en las curvas, en los accesorios, en los desvíos, bueno, tienen algunas rebarbas que son inevitables. De todos modos, esos son aceptables por las inspecciones, salvo que tengan aristas en su interior, que estén mal doblados, que estén mal plegados, etcétera, que disminuyan la sección o interfieran con el normal escurrimiento de los gases de combustión. El diámetro del conducto debe ser siempre igual al diámetro de salida de los gases quemados del artefacto a instalar. No está permitido ni aumento ni reducción de la sección, ni tampoco el cambio de geometría. Es decir, yo puedo mantener la misma sección, pero si yo, por ejemplo, digo paso de circular a cuadrado con la misma sección, no lo permite la normativa. ¿Funciona? Sí, funciona igual y en determinadas circunstancias está mejor, pero la normativa no lo permite. Así que no está permitido los cambios de secciones ni los cambios de geometría. No deben experimentar angostamientos ni escalonamientos, conforme a lo que veníamos diciendo. Y se permiten tramos horizontales. Bueno, tramos horizontales en realidad no tan horizontal, porque el horizontal no tiene pendiente. Y los tramos horizontales, lo que señala la normativa, debe tener una pendiente mínima, preferentemente a 45 grados. Y cuando hablan de preferentemente, deja librado a que cada uno lo instale como quiera. Cuando se admiten esos tramos horizontales no son horizontales, sino que tienen una pendiente mínima del 4% ascendente desde el artefacto hacia la salida de gases. 4% es más o menos, no igual, pero es más o menos 4 centímetros por metro. Obviamente que cuanto más cercano a los 45 grados esté, mejor. Y esta es una cuestión que también hay que saberla interpretar. Luego del tramo horizontal se debe colocar un tramo vertical de por lo menos 1,5 veces en la longitud de dicho tramo horizontal. Eso es textual lo que dice la normativa. Ahora, cuidado que por allí a veces no se cumple estrictamente esto. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un desvío en horizontal y otro desvío en horizontal. Un desvío en horizontal, otro en vertical, otro en horizontal, otro en vertical. Usted me dirá, ¿para qué hacer esta escalera? A veces es necesario sortear algunos objetos y a veces es necesario, a lo mejor este desvío que yo estoy haciendo acá en el mismo plano, en definitiva se está haciendo en el otro plano.
pero en definitiva, luego de un desvío, tengo que elevarme en vertical 1,5 veces ese desvío en horizontal. La suma de la totalidad de los desvíos no puede superar los 2 metros de proyección. Pero esto es muy importante. Luego del desvío en horizontal, debo tener 1,5 veces en vertical. Es decir, si yo me desvío 1 metro en horizontal, tengo que elevarme 1,5 metros en vertical antes del próximo desvío. Le digo porque, por ejemplo, hay lugares en donde yo necesito hacer un desvío en horizontal e inmediatamente otro más para sortear un obstáculo. No puedo hacerlo inmediatamente. Una vez que coloco la curva, esa curva tiene que ser en vertical, no otra curva en horizontal. Acá hay situaciones no permitidas. Fíjense esta imagen de la izquierda, que es un termotanque. ¿Qué pasó con este artefacto? Este artefacto, cuando se estuvo haciendo la obra, se instala un conducto de ventilación de 4 pulgadas. Luego, cuando se termina la obra, el dueño dice, no voy a poner un termotanque de 4 pulgadas o un calefón. Voy a poner un termotanque de 3 pulgadas. Total, lo que hago es una reducción del diámetro. No está permitido eso. Si bien para muchos pueden interpretar que es favorable porque hay un aumento de la sección, reglamentariamente no está permitido. O sea que esta es una situación que se debe evitar. Si va un inspector y le ve esto, se lo rechaza. ¿Qué solución tendrían? Bueno, entubar el caño de manera de seguir con la sección de 3 pulgadas hasta el remate de 3 pulgadas inclusive. Cuando yo instalo, esto es esta imagen central que ustedes están viendo allí, este es un espacio técnico en donde están alojados conductos de ventilación, que es lo que estoy señalando acá con el puntero, y al lado conductos de PVC para desagüe cloacal o pluvial, no sé qué será, pueden ser cualquiera de las dos cosas. Fíjense que están en contacto uno con el otro. Eso no está permitido. No está permitido por varios motivos. Primero, porque se destruye el conducto de desagüe. Y segundo, que la oxidación termina también destruyendo el conducto de evacuación de gases. Acá pueden ver la salida de uno de los departamentos a partir de haber tomado ya la salida de gases del calefón. Y como ven también están sunchados, es decir, engrampados cada 1,5 metros. Entre un conducto y otro, acá pueden ver una solución que se realiza normalmente en las obras, como ven en este otro caso. ¿Cómo se realiza? Y un caño se enchufa dentro del otro. Se coloca un sellador, pero el sellador es solamente sellador, es decir, dar la estanqueidad del conducto, no así su continuidad mecánica. La continuidad mecánica se puede lograr mediante remachado o mediante atornillado de un caño con el otro. Normalmente se coloca en el sentido del diámetro un mínimo de 3 remaches, o 3 tornillos. Otra de las cosas que hay que hacer es la identificación de los conductos, que correspondiente a cada uno de los departamentos. En definitiva, ¿esto está permitido? No, esto está rechazado. Hay cosas que se toman como ejemplo bien hecho, que es la fijación, el sellado y la continuidad mecánica. Pero lo demás está mal. Bueno, acá viene otra situación que está mal, que es una salida de evacuación de gases de combustión, donde tiene un recorrido en horizontal mayor al vertical. Luego de terminar el desarrollo, termina con un tramito muy corto de caño en vertical, que no está permitido, por 2 motivos. Primero, porque no se eleva la 1,5 veces.
Segundo, porque no guarda la separación mínima a la pared. Y tercero, y en este caso debería elevarse, por lo menos así lo dice la norma, a la parte más alta del edificio. Acá tienen una situación, a ver, la participación de ustedes para que no se me duerman. Disculpe, profe, Sí, la escucho. no sé si lo dijo, pero ¿con qué se sella? ¿Qué sellador es ese rojo? Ese sellador colorado es un sellador siliconado apto para altas temperaturas. Así se lo califica. Entre nosotros podemos hablar de un sellador tipo marca comercial Pastix, super, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo. ¿Cómo? Supraboard. No es exactamente. O algo así. Suprabon, exactamente. Suprabon es una de las marcas. Loctite o Loctite. Sí. Parsex. Le estoy dando algunas de las marcas comerciales. En definitiva, un sellador siliconado para altas temperaturas. Entre nosotros tampoco es imprescindible que sea alta temperatura, porque el mismo reglamento prescribe que estos caños, el material de estos caños no es necesario que supere en cuanto a su capacidad los 200 grados. Es más, un calefón, un termotanque, una caldera funcionando bien, normalmente están trabajando en 105, 110 grados, no más de eso. De manera que, y menos también. ¿Qué significa funcionar a temperaturas más bajas? Y significa que el artefacto está funcionando bien, es decir, no me está evacuando calorías sin aprovechar. Cuanto más calor tire por el conducto y menor rendimiento térmico tengo. Bueno, a ver, ¿qué me dicen de la solución esta en la imagen de la izquierda? ¿Está bien? ¿Está mal? Y si está bien, ¿por qué está bien? Y si está mal, ¿por qué está mal? A ver. ¿Cuál es el defecto que tiene esto? ¿No lo ven? No podría salir ese caño rojo ahí. Claro, efectivamente. Esto tiene que tener un tramo en vertical de 50 centímetros antes de la primera desviación. Esta es una cuestión que hay que analizarlo, porque las alturas que se tienen de piso a techo, las alturas de los artefactos y la ubicación del artefacto hace que muchas veces estas cuestiones no puedan llegar a darse cumplimiento. ¿Qué defecto tenemos en la imagen central? A ver, un conducto de ventilación que se eleva verticalmente con su correspondiente sombrerete, todo sellado, debidamente soportado. ¿Cómo dice? Si no tendría que dar el ir más arriba. Sí, perfecto. Ese es uno de los defectos. No ventila a 4 vientos. O sea, la separación que yo tengo de la pared es menos de 1 metro. Pero hay otro defecto peor todavía. A ver qué puede ser. No está muy cerca de la vacuna. De la salida del conducto. La ventana esa. O sea, el habitante de la habitación de la ventana esa se fuma todo el monóxido, ¿no? No desperdicia nada. Bueno, esa situación, atención mis queridos alumnos y futuros colegas, o como les caiga mejor, hubo una intención en el Energas de modificar el reglamento colocando el sombrerete en estas mismísimas condiciones. Una situación que, por supuesto, no estoy de acuerdo para nada, porque obviamente, aparte de quedar muy mala solución, un sombrerete frente a la ventana, el reglamento prescribía con que estuviera separado 50 centímetros, por supuesto estamos hablando de artefactos de menos de 10.000 kilocalorías, sería suficiente.
Imagínense un viento incidente de derecha e izquierda hace que todos los gases de combustión penetren dentro de esta habitación. O sea, una pésima solución. Eso no está permitido. Otra, Profe, sí, disculpe, en el caso de que la casa esa donde está digamos, el termo se hizo primero y después a los muchos años se hizo la casa al lado que es más alta, supongamos Bueno. que tiene un piso. bueno, Ahí, bueno, ahí hay una cuestión, ahí hay un doble problema. En primer lugar, que desde el punto de vista del Código Civil y desde el punto de vista del Código de Edificación, no está permitido aventanamientos en la medianera. Se supone que esto que estamos viendo acá no es una medianera, porque obviamente si no, esa pared, esa ventana no estaría permitida. sí, perfecto. El otro tema, ¿cómo era el objetivo que planteaba? No me acuerdo cómo fue tu planteo. Había otra pregunta más implícita ahí, no me acuerdo. Ah, no, era porque, no, pero sí tiene razón, cierto que no se puede hacer ventana hacia el Sí, lado sí, del... pero más allá de esa pregunta, supongamos que esta sea una pared propia. ¿Cómo era la pregunta que me hiciste? Sí, no, sí, porque en realidad en ese caso, suponiendo que se podría hacer lo de la ventana, que en realidad no, sí. se debe exigir al vecino, no sé, que suba más a... Bien. Ahora, a eso quería llegar. Cuando yo preveo, por eso insistí en la pregunta, cuando yo preveo colocar un artefacto de estas características, yo me tengo que separar por lo menos 1 metro de la pared medianera. Y si no, elevarme a la parte más alta. Lo que pasa que, ¿qué pasa? Si yo tengo acá una vivienda de planta baja y al lado un edificio de 20 pisos, ¿qué significa? Que tengo que llevar el caño al extremo del edificio. No. Lo tengo que separar 1 metro de la pared. 1 metro de la pared del vecino, no de la pared propia, porque si fuera propio lo tengo que elevar hasta la parte más alta del edificio. ¿Está claro? Claro, o en el mismo caso que fuera mi casa, por ejemplo, y al lado hago el quincho, que es más bajo, lo mismo, y en el quincho meto una cocina, sería el mismo caso. Usted tiene que elevar el conducto de ventilación para que cumpla la condición de 4 vientos, por un lado, y por otra parte, el reglamento le dice que debe instalarse en la parte más alta del edificio. Siendo mío. Es decir, superar la construcción existente que sea la más alta. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bien. Otra solución que es bastante fea, mal hecha, mal resuelta, pero muchas veces se aprueba indebidamente. ¿Esto qué es? Es la salida de ventilación de una caldera dual, o sea, agua caliente sanitaria más calefacción. Sale bajo un balcón que, para empeorar todavía las cosas, a ese balcón le han hecho un cielo raso de madera o de estos otros laminados plásticos con revestimientos en melamina o qué sé yo. La verdad que no me acuerdo si esto es madera o melamina. Bueno, acá hay 2 defectos graves. El más grave de todos es que este conducto de evacuación de gases debe dar al exterior. Y algunos me dicen, no, si da al exterior, porque acá tengo no sé si se alcanza a ver, acá hay una abertura. O sea, este balcón, si bien está techado, está abierto lateralmente en sus paredes. Pero ¿qué pasa? Esto no es el exterior. El exterior es cuando yo levanto la cabeza y tengo cielo abierto. Acá no tengo cielo abierto, acá tengo un cielo raso. Y del otro lado tengo un techo. O sea que esto está cerrado y esto tiene que darle al exterior. De manera que eso es una muy mala solución. Y por otra parte, acá, en este cielo raso, va a tener un deterioro muy prematuro. Porque la salida de los gases, primero, no solamente el calentamiento, sino el vapor de agua que le está permanentemente entregando a esto,
va a tener esto un periodo de vida útil sumamente corto. Esto es una malísima solución. Y mucho peor, por supuesto, si a alguien se le ocurre cerrar el balcón. Bueno, ni hablemos. No voy a entrar en detalles más que en eso porque obviamente sabemos las consecuencias. Bueno, esta imagen ya se les había mostrado en relación a que no está permitido estos escalonamientos y si yo realizo 2 desvíos consecutivos, se deben dar una vez y media el vertical en relación al horizontal. Profe, disculpe. Sí. En el Sí. caso ahí del balcón, lo que se debería hacer es sacar un caño que vaya por al lado del balcón y siga hasta arriba del techo 2 metros No, arriba. no. ¿Cómo se soluciona eso? No, en estos casos no. En los este tipo de artefactos, hizo bien en preguntar, no se queden con las dudas. Este tipo de artefactos tienen limitada el desarrollo, es decir, el largo del conducto. ¿Por qué? Pues son artefactos de cámara cerrada con tiro forzado. En este caso no estoy bien seguro, pero me parece que es una caldera del tipo Peisa o marca Peisa. Esas calderas tienen un limitado desarrollo, son 3 o 4 metros. Es decir, se debe prolongar este conducto con los conductos provistos por el fabricante, es decir, interior y exterior concéntricos, con el material que corresponda, en un desarrollo, supongamos 3 o 4 metros, no sé si tiene o no tiene desvíos. Eso va a depender fundamentalmente del fabricante. Eso lo hemos visto cuando vimos el capítulo 6, les recomiendo revisar eso. De manera que lo correcto acá sería prolongar este conducto hasta la terminación del balcón, de manera que dé literalmente al exterior, pero no levantarlo en forma vertical porque primero que requeriría una curva. Segundo, que ese levantamiento interceptaría con la losa misma del balcón. Por lo tanto, necesitaría más de un desvío. Y bueno, entonces entra a complicarse la cosa. Ahí la solución sería prolongar el conducto lo más derecho posible, es decir, sin desviaciones, hasta que termine el balcón. Siempre y cuando ese desarrollo no supere la longitud prevista por el fabricante. ¿Y en base a qué está esa longitud? Y en base a la potencia térmica del artefacto y de la capacidad de evacuación de gases que tenga el forzador de esa caldera. No sé si quedó claro. Perfecto, profe, gracias. Bien. Profe, una Sí. consulta. En el Dígame. caso de la tercera imagen, ¿se lo multa al que instala esa ¿Esto? caldera? Sí, no, la del último, la tercera. No, directamente no se lo aprueban. No le dan gas. Claro. De todos modos, esta situación, yo se las planteo porque hay casos que se rechazan cuestiones que no se deberían permitir y se aprueban cosas que se deberían rechazar. Esta imagen de acá de la derecha se probó. Yo simplemente hago los planteos. Yo no quiero polemizar con nadie. La idea de todo esto, de mostrarles estas imágenes, es formar en ustedes un criterio profesional adecuado. Es decir, ¿esta es una solución adecuada? ¿Sí, no y por qué? Esa es la cuestión que en definitiva quiero que quede claro. A mí no me importa criticar a uno o adular a otro. Simplemente formar criterios adecuados para que se realicen instalaciones adecuadas, seguras, funcionales y económicas. Ese es el objetivo que persigue este tipo de planteos. Espero que no lo interpreten de otra manera. Bien. Como les decía, la sumatoria de las proyecciones, o sea, todos estos tramos en horizontal,
no debe superar los 2 metros. Puede hacerse de un solo tramo o puede hacerse en la sumatoria. Es decir, ustedes pueden tener un desvío a la salida del calefón o del termotanque, elevarse en vertical, qué sé yo, 10, 15, 20 metros hasta llegar a la azotea, pero antes de llegar a la azotea, porque tienen que entrar dentro del conducto de donde está el sombrerete, hacen otro desvío. La sumatoria del primero más el último no debe superar los 2 metros. Esto es una cuestión puramente reglamentaria. ¿Por qué? Porque estos 2 metros se podría calcular el tiro, es decir, cuánto se eleva en vertical, y conforme a esa elevación yo podría tener una mayor capacidad de tiro, con lo cual podría aumentar este valor en un valor mayor a 2 metros. Pero el reglamento dice 2 metros, de manera que ahí me tengo que quedar. A la salida del artefacto debe instalarse un tramo vertical no menor a 50 centímetros. Bueno, eso ya lo hemos comentado, hemos visto fotografías. Hay otras normativas, como por ejemplo la normativa italiana, pide 2 diámetros de elevación del conducto antes del primer desvío. La normativa argentina dice 50 centímetros, independiente del diámetro del artefacto. La salida debe ser con sombrerete doble aleta. Bueno, en el caso de tener remate individual, porque hay un sombrerete, que es el sombrerete aspirador estático múltiple, que ya vamos a ver, que está aprobado por una normativa, que está aprobado por una reglamentación. Ahí donde pueden concurrir un importante número de conductos. Y en ese caso ventilan por el sombrerete aspirador estático múltiple y no por sombreretes individuales. Y ya vamos a ver algunas particularidades de esos sombreretes. Y para artefactos de más de 10.000 kilocalorías se debe ventilar obligatoriamente a los 4 vientos. ¿Qué significa ventilar a 4 vientos? Debe sobrepasar en 30 centímetros todo parapeto circundante en un radio de 1 metro. Eso es la condición de 4 vientos. Repito, se debe superar todo parapeto circundante sobre 30 centímetros en un radio de 1 metro. ¿Por qué hago esta reiteración? Porque algunos dicen, tal artefacto o tal conducto ventila a 3 vientos. Esa definición de 3 vientos, 2 vientos no existe en la normativa. No sé quién la inventó, pero no existe en la normativa. Le pido por favor que lo lean todas las veces que quieran, el reglamento, que yo lo he leído muchas veces, no sé cuántas, pero lo he leído muchas veces, y en ninguna parte encontré la definición de 3 vientos. Hay una definición de 4 vientos, pero de 3 vientos, 2 vientos, yo no le encontré esa definición. Se define como 4 vientos esta que acabo de indicar. Cuando la terraza es accesible, se debe elevar 1,80 m sobre el nivel de piso de la azotea. Pero acá hay una contradicción con relación al código de edificación. El código de edificación dice 2 metros. Entonces, súbanlo 20 centímetros más y cumplimos con ambos. No vamos a tener problemas en ese sentido. ¿Está claro? O sea, es por una cuestión de código de edificación. El conducto debe estar a más de 15 centímetros de todo material combustible. Es decir, si yo tengo que atravesar un techo de madera, perdón, ahí dice 15 centímetros en el caso de estar en recorrido horizontal, en recorrido paralelo 15 centímetros. Pero si yo tengo que atravesar un elemento combustible, como por ejemplo un techo de madera, como señala el punto de más abajo, tengo que tener una separación de 5 centímetros. Bueno, en realidad esto se interpreta 2,5 centímetros. Fíjense, ¿por qué lo analizo así? Cuando sea necesario atravesar tabique o piso de material combustible, debe hacerse un agujero de diámetro por lo menos 5 centímetros mayor con el conducto a los fines de
interponer material aislante e incombustible. Es decir, en definitiva termino separando 2,5 centímetros. Es decir, si yo tengo un conducto de ventilación de 3 pulgadas, tengo que realizar un agujero de 5 pulgadas. Es decir, 2,5 centímetros en toda la periferia, o sea, 5 centímetros mayor. Y rellenar o interponer entre el caño y supongamos que sea un cielo raso de madera que yo estoy atravesando, bueno, el agujero que yo le tengo que hacer al cielo raso de madera tiene que ser de 5 centímetros más grande. Es decir, si tengo un caño de 3 pulgadas, lo voy a hacer de 5 pulgadas. Ahora bien, si yo voy paralelo a una viga o a un elemento combustible, se debe separar 15 centímetros. Estas son situaciones que están establecidas por norma. En realidad, con que no se mantener esta separación sería suficiente. Y los remates deben ser identificados. Es decir, cuando yo subo a la azotea, tengo que tener identificado el departamento tercero A, del quinto B, etc. ¿Por qué? Y bueno, para saber si las pruebas que yo realizo de funcionamiento corresponden a cada uno de los conductos y no que salgan la prueba de humo, por ejemplo, salgan por 2 o 3 conductos diferentes. Tienen que estar bien identificados. Y podrá admitirse, bueno, algunos intérpretes dicen, podrá admitirse ventilación a 3 vientos. Yo corregí esa apreciación y pongo ventilación no elevada a 4 vientos. Y el reglamento dice, podrá admitirse ventilación no elevada a los 4 vientos por artefactos de potencia menor a 10.000 kilocalorías, 42.000 kilojoules hora. Según la figura, bueno, que ya la vamos a ver más adelante, cuando la descarga se hallase en lugares protegidos de los vientos incidentes, como por ejemplo patios de luz. Esta definición acá es bastante particular, porque hallarse protegido de los vientos incidentes, hay veces tengo vientos incidentes del sur, hay veces tengo viento incidente del norte. La rotación de los vientos depende de las condiciones atmosféricas, entonces no podemos hablar de patios ubicados protegidos, en lugares protegidos de los vientos incidentes. En algún momento puede estar incidiendo en determinado viento, obviamente si da al exterior. Y el conducto que debe quedar separado a 30 centímetros de la pared, bueno, eso es como mínimo, está bien. Esto está referido fundamentalmente para termotanques, o bien artefactos de consumo menor a 10.000 kilocalorías. Y los caños deben estar, bueno, está en el caso de 10.000, más o menos 10.000 kilocalorías, los soportes de los caños deben estar colocados cada 1,5 metros. Y la forma correcta de colocar la ventilación de este tipo es la indicada en la figura 7.4, es decir, el enchufe siempre va en el sentido del flujo, ya vamos a ver cómo es. Eso también es motivo de rechazo. Y los calentadores de agua en espacio para cocinar, correspondiente al departamento de ambiente único, oficina, ventilarán indefectiblemente a los 4 vientos, independientemente de su consumo. Evidentemente que si yo tengo un monoambiente, no puede superar las 9.000 kilocalorías hora. Es decir, estoy obligado a poner un termotanque, aunque hay calefones de 9.000 kilocalorías. Pero en esos casos, el artefacto debe necesariamente ventilar a 4 vientos. Es decir, con las condiciones que señalamos anteriormente, aunque la potencia térmica sea menor a 10.000 kilocalorías hora. Bueno, acá hay una cuestión también contradictoria. En ambientes únicos, el reglamento exige esto y prohíbe artefactos de más de 10.000 kilocalorías. Y algunas distribuidoras, por ejemplo la distribuidora de Córdoba, no permite un calefón o una caldera tiro balanceado, que
sumamente segura, pero tiene más de 10.000 kilocalorías hora. Considero un error de interpretación, porque no hay artefacto más seguro que un tiro balanceado frente a un artefacto de cámara abierta, aunque tenga menos de 9.000 kilocalorías. Esta es la situación que estábamos señalando anteriormente. Es decir, un artefacto de menos de 10.000 kilocalorías se puede instalar su remate de ventilación en estas condiciones. Es decir, separado 50 centímetros de una ventana y separado 30 centímetros de la pared. Esto, por supuesto, estamos ventilando un termotanque correspondiente que está instalado en una cocina, no en un ambiente único. Si estuviera en un ambiente único, aunque sea menos de 9.000 kilocalorías, tienen que ventilar arriba, a 4 vientos. Bueno, una de las propuestas de cuando se quiso hacer un cambio en los reglamentos, se proponía que estos 50 centímetros de sombrerete podría estar acá, ubicado al frente de la ventana. Una aberración total, porque obviamente si circula un viento en el sentido perpendicular aquí a la diapositiva, obviamente que todos los gases de combustión se meten dentro del ambiente. Otra cuestión altamente discutida, que carece totalmente de fundamento, pero bueno, vamos a hacer el comentario. El reglamento dice lo que dice acá. Esto es extraído estrictamente del reglamento. Los conductos de evacuación de gases pueden ventilar en estas condiciones. Es decir, conductos con un remate individual, separados un eje del otro 36 centímetros en el sentido horizontal y 40 centímetros en el sentido vertical. Para esquematizar y ejemplificar estas circunstancias, el reglamento plantea esta imagen, este dibujo, donde señala 4 conductos en planta, indicando su separación en el sentido horizontal. Bueno, algunos que quisieron ser un poquito más papistas que el Papa, dijeron, no se pueden ventilar más de 4 conductos. No sé de dónde habrán sacado esa circunstancia, porque sabría que este remate que yo estoy viendo acá no se podría realizar. Cuando acá tienen 2, 4, 6, 8, creo que 10, póngale 8 conductos. No, porque hay más de 4. Es una barbaridad de interpretación. 2, 4, 6. Acá hay 6, pero hay flores, que este conjunto se le llama flores. No estaría permitido. Ventila perfectamente bien este sistema. Y no solamente que ventila perfectamente bien, sino que cumple con esta separación reglamentaria. No hay ningún motivo para rechazarlo. El sistema de soportería, los tensores, cumple perfectamente bien. Pero saben, a algunos se le ocurrió y dicen, no, el dibujito del reglamento dice 4 sombreretes, entonces no puede ser más de 4. Me parece una barbaridad de interpretación. Bueno, esto es otra de las cuestiones que ya lo venimos señalando, no hace falta detenernos más. La proyección horizontal no mayor a 2 metros, 50 centímetros a la salida del artefacto y elevarse 1,5 veces el recorrido en horizontal. Eso no nos vamos a detener más. Rejilla de ventilación inferior, rejilla de ventilación superior. ¿Cómo deben ser los remates? Los remates deben ser individuales, como en este caso, y como dicen algunos que no comparto la opinión, no más de 4, deben cumplir esta relación de diámetro y no más de 4 son remates. Porque si tiene más de 4, tienen que caer a este sistema. Este sistema es un sistema de evacuación de gases colectivos, en donde acá pueden rematar cualquier número de conductos, siempre y cuando esos conductos puedan alojarse dentro de este espacio. Es decir, este fabricante, que acá en Córdoba se habilita solamente uno, que es marca Spiro, que no es exactamente cumple las condiciones de esta imagen,
porque este primer anillo no es así, porque esto está compuesto por 5 elementos y el que provee el fabricante está compuesto por 3 elementos, que no tiene una cuña como esta, sino que tiene un canasto deflector de gases, en fin, una serie de particularidades que hacen que no me quede otra opción de ventilar la salida de gases de los artefactos, que no sea por un remate individual de chapa que sea este y no más de 4, o un remate colectivo con un remate de estas características, en donde puedo rematar un conducto al lado del otro, siempre y cuando no supere el tamaño de este espacio. ¿Cuál es el tamaño de este espacio? 40 por 40, 60 por 60, 80 por 80. Hay distintas medidas que provee el fabricante Spiro. Si ustedes se quieren dedicar a fabricar, sí. Esos conductos de ventilación solamente sería para sacar los gases de combustión, no se podría utilizar, por ejemplo, para los de cloacas, por ejemplo, Sí, que vayan los puede, dos. pero no en este mismo espacio. Sí, usted puede utilizar No, me una... imagino que es más grande, pero No. A ver, usted puede utilizar un sombrerete aspirador estático múltiple, que así se llama, para ventilar conductos cloacales, pero deben ser exclusivos. No puedo compartir ese espacio con un conducto cloacal. Estos espacios técnicos que estoy señalando aquí con el puntero láser tienen que ser exclusivos para los conductos de evacuación de gases de combustión de los artefactos que quiero ventilar. No puede agregar acá un caño de ventilación de una cloaca o de un pluvial. Nada. Tiene que ser exclusivo de los calefones, por ejemplo, o de los termotanques. Pero sí usted puede crear otro separado de este, con un sombrerete similar a este para ventilar la cloaca. Sí, eso sí lo puede hacer. Obviamente no le conviene porque estos sombreretes son carísimos. Normalmente los hacen para cumplir con las condiciones normativas. ¿Está claro? sí, clarísimo. Bien. Bueno, acá tienen el ejemplo de lo que yo les estaba diciendo, una foto totalmente real. Entonces, este es el conducto base, son los 4 elementos que constituyen el conjunto completo. Fíjense que la imagen acá dice 1, 2, 3, 4, 5 elementos. En realidad esto está compuesto por estos 4 elementos y acá tiene cuña que este es un modelo viejo. Hoy en día se reemplazó esta cuña por un deflector de chapa que ya les voy a mostrar cómo es. Hoy en día, si ustedes instalan un aspirador estático múltiple como este, marca Spiro, no pueden instalar otro por bueno, efectivo, por los motivos que fueren, no pueden instalar otro más que este que está aprobado. Si el fabricante se le dice, mire, tiene que esperar 6 meses que a mí se me dé la gana de proveérselo y cobrarle lo que a mí se me dé la gana, y lo tiene que esperar porque no le queda otra opción. Porque de lo contrario tienen que poner estos sombreretes que están bien instalados, pero no más de 4. Si ponen más de 4, tienen que recurrir a esto. O sea, me parece algo totalmente desubicado, pero yo les muestro las cosas como realmente son. Profe, yo lo que estoy Escucho. viendo es que los individuales son más altos que estos, que los colectivos. Sí, lo que hacemos es superar la altura para que estos sombreretes no interfieran con los sombreretes múltiples. Perfecto. Por eso es que se los hace así. Y acá vemos, por ejemplo, una prueba de humo. Acá estamos viendo la salida de gases en una prueba que se realizó en un calefón. Y acá le pongo como agregado, que por allí alguien me preguntó. Y los baños, bueno, los baños tienen que ventilar conforme a lo que dice el código de edificación, en este caso de la ciudad de Córdoba,
o de la ciudad que corresponda. Y por otro lado, tienen que ventilar los sistemas cloacales, o sea, la ventilación del sistema primario, el sistema secundario. Nosotros normalmente ventilamos solo el sistema secundario, porque, el sistema primario, porque el sistema secundario normalmente son trámites sumamente cortos que conectamos al sistema primario. Bueno, esta es la modalidad de trabajar que se tiene con los sombreletes aspiradores estáticos múltiples para ventilar conductos individuales. Pero quiero hacer una acotación. Este sistema de sombrerete aspirador estático múltiple se puede utilizar para ventilar conductos individuales o colectivos. Dada la hora, yo no voy a tener tiempo de desarrollar la evacuación de gases por el medio del sistema colectivo, pero sí voy a terminar con los sistemas individuales. ¿Cómo se procede? Yo voy a poder instalar un espacio técnico con un determinado número de calefones según el tamaño de este remate. Es decir, supongamos que yo tenga un sombrerete de 40 por 40, es decir, voy a poder poner 4 conductos en un sentido y 4 en el otro, haciendo que pueda ventilar solamente 16 caños, 16 calefones en este espacio. Si yo tengo que ventilar más, tengo dos opciones: o crear otro paralelo, o de lo contrario, tengo que aumentar el tamaño de este. Normalmente conviene aumentar el tamaño de este, porque si instalo otro a la parte, tengo que hacer un desvío que a veces no me da el recorrido. Entonces, ¿cómo se procede? Yo creo un espacio técnico en el edificio, de manera de alojar los conductos de ventilación. Ese espacio técnico yo lo prolongo en mampostería hacia la azotea, de manera tal que los caños, los conductos, superen esa mampostería en 27 centímetros. ¿Por qué tienen que superar los conductos 27 centímetros sobre la última hilada de mampostería o de hormigón o de lo que fuese de ese espacio técnico? Para que cuando yo coloque el primer elemento correspondiente al conjunto de ventilación, se haga de tal manera que la terminación de los conductos quede enrasado justo al ras de los caños que vienen evacuando de cada uno de los calefones. Y de manera que estos caños no solamente que queden enrasados, sino que ninguno quede debajo de este nivel. Tienen que quedar justo a la medida. Una vez enrasados y verificados e inspeccionados por el inspector actuante, recién coloco los otros elementos, los otros 4 elementos, y luego coloco, a diferencia del sistema anterior, que antes eso no se ponía, ahora se coloca este canasto que se llama malla de acero galvanizado antipájaro, que evite el anidado de pájaros y murciélagos y otros animales que tenemos en nuestra ciudad y muchas otras ciudades. Y luego la terminación es con esta cuña de chapa que obra de deflector. Desde el punto de vista del diseño, los gases deberían evacuar por la parte superior. Sin embargo, nunca lo hacen así y evacúan por todas las endijas laterales del sistema. De esta manera, quedaría finalizado la evacuación de los gases por medio de conductos individuales y remate sombrerete aspirador estático múltiple. De lo contrario, tienen que ser individuales con estos sombreretes. En la próxima clase vamos a ver
el mismo remate que el anterior, pero en lugar de tener conductos individuales, lo vamos a hacer con conductos colectivos. ¿Cuáles son los conductos colectivos? Son estos. Son esos conductos que tienen una sección principal y secundaria. Entonces, cada uno de los calefones va a ventilar por esta sección secundaria y va a ingresar al principal luego de superar un piso de altura. Estos sistemas, realmente yo no los recomiendo, no funcionan bien, han tenido y tienen muchísimos problemas, pero lo vamos a dar porque el reglamento lo contempla. Y entonces los tenemos que conocer, saber cómo se diseñan, saber cómo se controlan y ver cuáles son esos defectos y esas exigencias reglamentarias. Entonces en la próxima clase vamos a terminar con el sistema colectivo, donde le vamos a dar todas estas indicaciones de cómo se realiza la ventilación por el sistema colectivo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda que haya quedado. Yo, profe, le quería consultar algo. Es la última de la noche. Usted pregunte todo lo que quiera, para eso estamos. Uno como profesional, para habilitar este tipo de instalaciones, va, digamos, revisa todo, ¿no? ¿Qué pasa después que se aprueba este proyecto, se aprueba la instalación,